Adéntrate en la biblioteca mística del Guardián de los Cuentos Olvidados, donde los libros no leídos y las historias abandonadas cobran vida. Descubre a Gabriel, el bibliotecario encargado de proteger estos relatos, cuya pasión por las palabras lo llevan a un viaje a través de narrativas ocultas y mundos olvidados dentro de los libros. Únete a Gabriel en su misión para rescatar y revivir las historias que el mundo ha dejado atrás, enfrentando desafíos que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Están listos para explorar junto a Gabriel los pasillos secretos y las estanterías encantadas de una biblioteca donde cada libro es una puerta a aventuras desconocidas y lecciones eternas? En un rincón olvidado del mundo, oculto entre las sombras de la historia y el polvo del tiempo, se alza una antigua biblioteca, hogar del guardián de los cuentos olvidados. Esta biblioteca, con sus altas estanterías de madera cargadas de libros desgastados por el tiempo, es el reino de Gabriel, un bibliotecario cuya vida está dedicada a custodiar las historias que el mundo ha olvidado. Gabriel, un hombre de mediana edad con ojos que reflejan la sabiduría y la tristeza de los relatos que ha resguardado, considera cada libro como un tesoro, un portal a un universo único de pensamientos, sueños y aventuras. Estos libros, marginados y dejados atrás en la carrera frenética de la sociedad por lo nuevo y lo moderno, contienen en sus páginas amarillentas las pasiones, miedos y alegrías de almas que vivieron en eras pasadas. La biblioteca de Gabriel es más que un depósito de libros, es un santuario mágico donde los cuentos tienen vida propia. Al caer la noche, cuando los últimos rayos del sol desaparecen y la biblioteca se sumerge en un silencio casi tangible, se dice que los libros susurran entre ellos, compartiendo sus historias con aquellos dispuestos a escuchar. En este mundo, las palabras impresas se convierten en voces que cuentan historias de amor y guerra, de magia y realidad, de héroes olvidados y de reinos perdidos en el tiempo. A lo largo de los años, Gabriel ha descubierto que su rol como guardián va más allá de la mera preservación de libros antiguos. Él es el protector de las historias que contienen, un mediador entre las narrativas del pasado y las generaciones futuras. Su labor es recuperar y revitalizar estas narrativas, dándoles una nueva vida y permitiéndoles resonar nuevamente con el corazón y la mente de los lectores. Pero la biblioteca oculta secretos más profundos que los que reposan en las estanterías. En sus rincones más oscuros y sus pasadizos secretos se encuentran libros tan antiguos y misteriosos que sus historias parecen bordear los límites de la realidad. Gabriel, en sus exploraciones nocturnas, ha sentido la presencia de una magia antigua, un poder que mantiene vivas las narrativas y protege el lugar contra aquellos que buscan destruir o manipular el legado del pasado. Así, en el silencio de la biblioteca, rodeado de cuentos que esperan ser redescubiertos, Gabriel se encuentra en una encrucijada de caminos entre el mundo tangible y los reinos de la fantasía e historia. Su misión es ser el puente entre estos mundos, un catalizador que permite que las voces de antaño encuentren su lugar en el presente y guíen el futuro. En El Guardián de los Cuentos Olvidados nos sumergimos en una odisea literaria que desafía el tiempo, explorando el poder de las historias para conectar, enseñar y transformar, custodiadas por un hombre cuya vida está dedicada a asegurar que ninguna narrativa,
por más pequeña o antigua que sea, se pierda en el olvido. En la vida cotidiana de la biblioteca, Gabriel se dedicaba a catalogar, restaurar y leer los libros olvidados, tratando cada uno con el cuidado y respeto que merecían. Su rutina estaba tejida de silencio, polvo de papel y la luz tenue que se filtraba a través de las vidrieras coloreadas, creando patrones en el aire lleno de historias antiguas. Pero la verdadera esencia de su trabajo comenzaba al caer la noche, cuando el mundo exterior se sumía en el sueño. La biblioteca despertaba a una vida secreta, revelando su verdadera naturaleza. Gabriel descubrió que, bajo la cubierta de la oscuridad, los libros abandonados respiraban una vida propia, susurrando historias al oído de aquel que quisiera escuchar. En estas horas nocturnas, mientras recorría los pasillos y escaleras antiguas, Gabriel se encontraba con fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Los libros, liberados de la inercia del día, parecían moverse por su cuenta, reorganizándose para revelar títulos y cuentos que requerían su atención. Era como si la biblioteca misma guiara a Gabriel hacia las historias que necesitaban ser salvadas del olvido, aquellas que contenían lecciones y mensajes cruciales para el mundo actual. Cierta noche, mientras exploraba una sección raramente visitada de la biblioteca, Gabriel descubrió una puerta oculta tras una estantería de libros antiguos. Empujado por la curiosidad y un sentido innato de destino, cruzó el umbral y se encontró en una sala desconocida, repleta de volúmenes que parecían anteriores al tiempo mismo. Aquí, los libros estaban adornados con tapas de cuero trabajado y títulos grabados en oro. Sus páginas rebosantes de relatos que hablaban de civilizaciones desaparecidas, de magia pura y de conocimientos arcanos. Conforme Gabriel se adentraba más en estos cuentos milenarios, comenzó a notar que su percepción de la realidad se alteraba. Las historias se volvían experiencias vividas, transportándolo a mundos donde lo fantástico y lo real se entrelazaban, donde se encontraba con personajes cuyas vidas parecían reflejar las verdades eternas de la humanidad. Estos libros no eran meros contenedores de palabras, eran portadores a otros universos, guardianes de sabiduría y poder. Al leerlos, Gabriel no solo absorbía sus historias, sino que también se encontraba interactuando con sus personajes y eventos, aprendiendo que sus triunfos y tragedias como si fueran sus propias experiencias. A través de estas jornadas nocturnas, Gabriel comprendió que su papel de guardián iba más allá de la conservación física de los libros. Él era el custodio de un legado intangible, un vínculo vivo entre el pasado y el futuro, responsable de interpretar y transmitir las enseñanzas ocultas en las páginas de los cuentos olvidados. Así, la biblioteca se convirtió en su santuario y su campo de estudio, un lugar donde cada noche era una aventura en el laberinto de la memoria y la imaginación, buscando salvar de las sombras del olvido aquellas historias que iluminaban los rincones más oscuros de la existencia humana. A medida que Gabriel se sumergía más en el corazón de la biblioteca y sus secretos, comenzó a entender la verdadera magnitud de su tarea como guardián. Los libros que custodiaba eran llaves a conocimientos y saberes que, de no ser por él, podrían perderse en las brumas del tiempo. Cada noche, al adentrarse en los dominios silenciosos y sombríos de su reino de papel, se encontraba desafíos que probaban su ingenio y su valentía, enfrentando peligros que eran tan intelectuales como espirituales. En su exploración
descubrió una sección aún más antigua y oculta de la biblioteca, un archivo donde los libros eran tan antiguos que parecían estar vivos, sus páginas vibrando con una energía casi consciente. Estos tomos contenían historias que se entrelazaban en el tejido mismo de la realidad, narrativas que podían influir en el curso del mundo exterior. Gabriel se dio cuenta de que estos libros no solo necesitaban ser protegidos, sino también comprendidos y, en algunos casos, sellados, pues el conocimiento que encerraban era poderoso y, potencialmente, peligroso. Cada libro que abría era como un mundo en sí mismo, lleno de promesas y riesgos. Algunos relataban épocas y eventos que la historia oficial había olvidado o ignorado. Otros contenían sabiduría arcaica sobre las artes, la ciencia y la magia de antiguas civilizaciones. Había libros que, al ser leídos, desataban fuerzas que podían alterar la mente y la percepción, ofreciendo visiones de otros tiempos y lugares, o desvelando verdades profundas sobre la naturaleza del ser y el universo. La tarea de Gabriel se volvió cada vez más compleja y solitaria, pues comprendió que debía ser no solo el custodio de estos relatos, sino también el mediador entre su poder y el mundo. Comenzó a estudiar los antiguos textos con una dedicación casi obsesiva, aprendiendo a descifrar sus códigos, a entender sus mensajes y a controlar las energías que encerraban. Su vida estaba irrevocablemente entrelazada con la de los cuentos que guardaba, convirtiéndose en parte del legado que protegía. En este proceso, Gabriel experimentó transformaciones que lo llevaron más allá de los límites de un bibliotecario común. Empezó a percibir la biblioteca no solo como un espacio físico, sino como un ente vivo, un organismo complejo cuyos libros eran células cargadas de memoria y conocimiento, pulsando con una vida que trascendía el papel y la tinta. Mientras se adentraba en los misterios de la biblioteca, Gabriel también enfrentaba el reto de mantener su conexión con el mundo exterior. Comprendió que su misión no era solo preservar los cuentos olvidados para sí mismo, sino encontrar la manera de compartir su esencia con otros, de traer sus enseñanzas y sus maravillas al presente, para que no se perdieran en las sombras del olvido. Las noches de Gabriel se convirtieron en un viaje constante entre la luz y la oscuridad, el conocimiento y el misterio, mientras buscaba el equilibrio entre ser un guardián de secretos antiguos y un puente hacia el futuro. En su solitaria vigilia se encontró forjando un destino que iba más allá de las paredes de su biblioteca, un destino que lo vinculaba con el curso de la historia y el flujo infinito de la narrativa humana. Gabriel, tras años de custodiar y explorar los laberintos de conocimiento y misterio en la biblioteca, llegó a un punto decisivo en su trayectoria como guardián. Una noche, mientras se adentraba en los anaqueles más antiguos y olvidados, descubrió un libro que no recordaba haber visto antes, un tomo encuadernado en piel con cerraduras de plata y símbolos arcanos grabados en su portada. Al abrir el libro, se desencadenó una serie de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su sabiduría y coraje, sino también la esencia misma de su misión. Las páginas revelaron un relato que parecía vivo, narrando una historia que trascendía tiempo y espacio, entrelazándose con la realidad de una manera que Gabriel nunca había experimentado. Las palabras en el libro parecían palpitar con una energía antigua, dibujando imágenes y voces que resonaban en la profundidad de su alma.
A medida que leía, Gabriel se encontró inmerso en una aventura que iba más allá de las páginas, una que lo llevó a confrontar entidades y enigmas que habían permanecido ocultos en las sombras de la biblioteca. La historia lo guió a través de un viaje dentro del propio tejido de la biblioteca, llevándolo a salas secretas y a dimensiones paralelas donde los cuentos olvidados no eran simples narraciones, sino realidades vivas. Se reveló que el libro era el corazón de la biblioteca, el núcleo de su magia y misterio, conteniendo el alma colectiva de todas las historias que albergaba. Este corazón estaba amenazado por fuerzas que buscaban borrar la memoria de los cuentos, no solo de la biblioteca, sino de la conciencia del mundo, buscando alterar la trama misma de la realidad. Con cada capítulo que Gabriel exploraba, se entrelazaba más con la historia, enfrentando desafíos que lo llevaron al límite de su entendimiento y su existencia. Debería usar toda su astucia, conocimiento y pasión por los relatos para proteger el legado de la biblioteca y asegurar que las historias olvidadas continuaran su influencia en el tejido de la vida y la cultura. La confrontación final tuvo lugar en el espacio atemporal creado por la narrativa del libro, un reino donde las palabras y las ideas tenían un poder tangible capaz de alterar la realidad. En este dominio, Gabriel enfrentó la encarnación del olvido y la negación, una entidad formada por el abandono y el descuido de las historias y saberes que había jurado proteger. En esta batalla entre la memoria y el olvido, entre la conservación y la destrucción, Gabriel descubrió la verdadera fuerza de un guardián de cuentos, la capacidad de creer en el poder inmutable de las historias para inspirar, enseñar y transformar. Armado con la convicción de que cada cuento tenía un propósito y un lugar en el mundo, luchó para asegurar que la voz de los relatos olvidados no se extinguiera. Esta lucha, épica en su alcance y significado, no solo determinó el destino de la biblioteca, sino también el de Gabriel, que se consolidó como el verdadero guardián de los cuentos olvidados, un puente entre las eras y un defensor del legado narrativo de la humanidad. Después de la titánica batalla por la esencia de la biblioteca y el alma de sus historias, Gabriel emergió no solo como el vencedor, sino también como un ser transformado. La confrontación con las fuerzas del olvido lo había llevado a las profundidades de la biblioteca y de sí mismo, revelando capas de conocimiento y poder que no sabía que poseía. Su victoria fue más que la derrota de un enemigo. Fue la afirmación de la vida y la persistencia de la memoria a través de las historias. En los días posteriores, la biblioteca pareció respirar un nuevo aire de libertad y propósito. Los libros, una vez silenciosos y estáticos en sus estantes, ahora palpitaron con una energía renovada, como si estuvieran conscientes de su custodio fortalecido y de su lugar asegurado en el flujo de la historia. Gabriel, a su vez, sintió una profunda conexión con este santuario de sabiduría y fantasía, comprendiendo que su papel como guardián era perpetuo, una responsabilidad heredada y honrada a través de generaciones. Su lucha contra las fuerzas que buscaban suprimir las narrativas olvidadas le enseñó la importancia de cada historia, cada palabra, en la construcción de la realidad y la identidad colectivas. Comprendió que la biblioteca era un microcosmos de la sociedad, un reflejo de la lucha constante entre recordar y olvidar, entre preservar y abandonar.
Inspirado por los eventos que vivió, Gabriel decidió abrir las puertas de su reino secreto al mundo exterior. Empezó a catalogar y digitalizar los textos antiguos y místicos, compartiéndolos con académicos, soñadores y buscadores de sabiduría, permitiendo que las historias olvidadas encontraran nuevas audiencias en la era digital. Sin embargo, se aseguró de que la magia y el misterio de la biblioteca permanecieran intactos, protegiendo los secretos que solo debían ser descubiertos por aquellos que, como él, se dedicaran a buscar más allá de lo aparente. La biblioteca se transformó en un centro de aprendizaje y exploración, un lugar donde la frontera entre el pasado y el presente se desdibujaba, y donde las personas de todas las edades podían sumergirse en las profundidades del conocimiento humano y la fantasía. Gabriel, en su sabiduría envejecida, se convirtió en un mentor y guía, un faro para aquellos que, al igual que él en su juventud, buscaban respuestas en los pliegues de los cuentos olvidados. Con el tiempo, la historia de Gabriel y su biblioteca se entrelazó con las leyendas que había luchado por proteger, convirtiéndose en parte del tapiz narrativo que se extendería a futuras generaciones. En esta saga, la biblioteca no era solo un edificio lleno de libros, sino un organismo vivo, un testigo de la danza eterna entre la luz del conocimiento y las sombras del olvido. Así, el guardián de los cuentos olvidados se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la erosión del tiempo y del olvido, un recordatorio de que las historias en su corazón son inmortales, siempre que haya alguien dispuesto a contarlas, escucharlas y aprender de ellas. Gabriel y su biblioteca demostraron que, en el acto de recordar y compartir, los cuentos perdidos pueden encontrar no solo una nueva vida, sino también un nuevo significado tejido en la continua narrativa de la humanidad. En la esencia de El guardián de los cuentos olvidados yace la verdad de que cada historia, cada libro y cada palabra lleva en sí una chispa de la inmortalidad, capaz de trascender el tiempo y el espacio cuando se le da la oportunidad de ser contada nuevamente. La Odisea de Gabriel nos enseña que la memoria y la narrativa son fundamentales para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, y que preservarlas es proteger la identidad y la continuidad de la humanidad. Este relato subraya la importancia de reconocer y valorar todas las historias, no solo aquellas que son ampliamente conocidas o celebradas, sino también aquellas que han sido marginadas o olvidadas. A través de la figura de Gabriel se nos recuerda que cada cuento, por oculto o antiguo que sea, tiene el potencial de aportar sabiduría, consuelo y perspectiva a nuestras vidas. La lucha de Gabriel contra las fuerzas del olvido simboliza el esfuerzo constante para mantener vivas nuestras tradiciones culturales y conocimientos, asegurando que el legado del pasado se mantenga accesible para las futuras generaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia de la narrativa humana y a considerar cómo nuestras acciones y decisiones contribuyen al gran relato de nuestra civilización. En última instancia, el guardián de los cuentos olvidados nos inspira a ser custodios de nuestra propia historia y cultura, animándonos a buscar, compartir y celebrar las muchas voces y relatos que juntos forman el rico mosaico de la experiencia humana. Nos alienta a ser, como Gabriel, guardianes no solo de los libros y los cuentos, sino de los sueños, ideas y valores que definen nuestra existencia compartida.